No sé bien cómo es que dice que graba. Acá. Vamos. Teníamos la ambigüedad esa que estaba divertida, ¿no? De si lo hacíamos de una manera o de otra, nos daban cosas raras, ¿no? ¿Se acuerdan? Era este. La misma función la teníamos expresada como 2D sobre raíz de p de x por seno de una función que llamamos θ 2 de x, o si no, la misma función en el mismo intervalo era un 2D' sobre también raíz de p de x y seno de θ 1 de x. Para que esta represente el mismo estado físico, bueno, estas dos cosas, estas dos funciones seno tienen que ser iguales, ¿sí? Si esta es igual a esta, pero hay un signo menos, no pasa nada. Es la misma función de onda que lo multiplique por una fase e a la de pi. Entonces, eso no cambia nada. Y la θ 2 es 1 sobre h barra integral de x a x2 de p de x', es decir, x' más pi sobre 4. La θ 1 de x era, bueno, acá la podemos escribir así. O bien podemos decir que esto era menos 2D' sobre raíz de p de x seno de menos θ 1 de x, eso da lo mismo, ¿no? Y si lo hacíamos usando esta expresión, usando esta, no nos dimos cuenta en el momento que pasaba. ¿Vos lo pensaste eso? No. Este tema. Entonces, lo que decíamos en general es, bueno, está involucrada la función seno, entonces acá los argumentos tienen que ser iguales módulo pi, o sea, menos del pi, 2pi, 3pi, o menos 1pi, menos 2pi, menos 3pi. Para todo x, ¿no? Eso no es cualquier cosa. Entonces uno debería decir θ 2 de x es o más menos θ 1 de x más módulo pi. Ahora vemos si n es entero, natural o negativo o positivo. Pero en general es esa la condición. Un menos 1 puede ser por este n, pi, o por este sí. ¿Está bien? Esto tiene que ser cierto para todo x. ¿Sí? Ahora miremos las funciones que tenemos. Tenemos esta y tenemos esta. ¿Qué chance tengo de que esta función sea igual a esta? Por ejemplo, θ 2 de x puede ser θ 1 de x más npi para todo x. Escribamos lo que tenemos. Esta función puede ser igual a esta otra. Este se nos va, ¿no? Este sobre 4 se nos va. ¿Pueden ser iguales esas dos funciones para todo x? Y lo que hablamos el otro día, que no, al principio. Podríamos decir, a ver, verifiquemos si son iguales para algún punto. Para x1, ¿pueden ser iguales? Bueno, si x es igual a x1, ¿qué sería? Y sería 1 sobre h barra integral de x1 a x debería ser igual a npi.
Y esa sería la condición si x es igual a x1. Pero no solo tiene que ser igual para x1, tiene que ser igual para todo x en el intervalo x1 y x2. ¿No? ¿Y qué pasaba en x igual a x2? Vamos a probar esto mismo en x igual a x2. Ahora se me anula esto. Y este me queda que 1 sobre h barra integral de x1 a x2 más npi es 0. Bueno, podría ser la misma condición si n es entero, ¿no? ¿Sí? Pero x1 es menor que x2, la función que estoy integrando es positiva. Entonces n solo puede valer 1, 2, 3, 6. ¿Está bien? Y en este caso n solo puede valer menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y termina siendo la misma condición, digamos. Porque si acá estoy integrando una función positiva en un intervalo positivo, este número es positivo. Entonces, el n no va a poder ser un entero, va a tener que ser un natural. Tampoco va a poder ser 0. ¿Por qué? Y porque p no es 0 y este intervalo no es nulo. ¿Ok? P es positivo. P siempre positivo. P es positivo, no solamente es una función positiva y el intervalo no. Solo sería 0 si justo fuera potencial constante, ¿no? Si el x2 coincide con x1. Bueno, Si estoy en el punto de retorno, si ese punto de retorno es uno solo. Y esta es la misma condición, esto lo paso para allá, esto sigue siendo positivo, menos npi tiene que ser positivo, entonces n tiene que ser negativo, tampoco puede ser que sea 0 por la misma razón que antes. Pero esto es solo x1 igual a x2. Pero a ver, estamos de acuerdo que si estas funciones son iguales para todo x, acá verifiqué qué es lo que significaría para 2x en particular. ¿Sí? Esto es pedir muy poco. Esto no me asegura que las dos funciones sean iguales para todo x. Esto me asegura solamente si x es igual a x1 y x es igual a x2 y por lo menos veo que me da la misma condición, que esta integral que es finita es un múltiplo de npi con n natural. Ahora miren estas funciones, ¿no les llama nada la atención? No deberían ser iguales, pero sería eso. Porque... Digo, acá me dice, para que esto se cumpla, me alcanza cualquier n positivo. Cualquier n. ¿Pero no te pasa que el mismo n tiene que ser a la vez positivo y negativo? No es el mismo n. no, pero fíjate, esto es un otro. O sea, pasa que sería restando del otro lado. Claro, sería un menos npi con n negativo. No estoy hallando n, estoy diciendo esta condición que me impone sobre mi sistema. Y lo que me impone es que esta cantidad sea un múltiplo de pi. Como esta cantidad es positiva, tiene que ser un múltiplo positivo. Simplemente eso. Porque del n acá a esta altura todavía no dije nada, ¿entendés? No dije es natural, dije solamente es entero. Y después no solamente es entero, tiene que ser entero y positivo. Incluso el 0 está descartado. Y si lo miro acá, finalmente lleva a la misma condición. Pero digamos, estos son dos puntos particulares. Eso no asegura que esto sea cierto para todo x. ¿Qué falta acá? ¿Qué clase de función es esta y qué clase de función es esta con respecto a x? Como que x es siempre mayor o igual a 0. Esta como función de x. ¿Es creciente o decreciente, por ejemplo? Creciente. ¿Y esta? Creciente. No puede ser iguales. No. A ver, una función creciente no puede ser igual a una función decreciente. O se los digo de otra manera. Si esto es cierto para todo x, entonces debería ser cierto que 1 sobre h barra menos p de x es igual a 1 sobre h barra p de x.
Si las funciones son iguales a menos una constante, sus derivadas tienen que ser iguales. ¿Hay chance de que sean iguales sus derivadas? No. Sí. Salvo que PDX sea 0. No tengo problema, no tengo sistema, no tengo nada. ¿Está bien? Entonces ese era el error. Ahora, ¿cuál es el error que vimos ahora? Que no puede ser Que no puede ser, si yo uso esta expresión, no puede ser no más. puede ser el signo más. Tiene que ser el signo menos. Perfecto. Y con el signo menos recuperamos la condición. Y con el signo menos, y recuperamos la otra, que era haberlo hecho así, ¿no? Con el signo menos, si hacemos lo mismo, entonces acá nos queda directamente. Claro, habíamos pedido menos de lo que hay que pedir para que dos senos sean iguales, ¿no? Claro, Tienen que, la función porque para todo mismo. X. Claro. Tenemos en cuenta la idea. Exacto. O sea, nunca tita 2 puede ser igual a tita 1 más algo, porque tita 2 tiene una derivada negativa menos p y tita 1 tiene una derivada positiva p. Claro. Nunca esas funciones pueden ser iguales. Si las funciones son iguales a menos una constante, las derivadas tienen que ser iguales. Entonces, esto que es una ambigüedad que en principio, mirando solo el seno, uno puede escribir, me muestra que el signo más queda descartado y es solo el signo menos. Y para que eso sea cierto para todo X, uno hace la operativa que hicimos en la clase pasada y llegamos a la condición de cuantificación. ¿Está bien? Claro, yo en mis notas tenía escrito esto así y naturalmente acá uno hacía el razonamiento, pero acá ya estábamos eligiendo el signo menos, que era el que es correcto. Pero creo que cualquier análisis de esto es suficiente. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Vos quedaste convencido o está todo bien? ¿Sí? Fue lo que se te ocurrió, digamos, en los últimos minutos de la vez pasada cuando estábamos en esta. Sí, no sé si quedó cerrado el tema la vez pasada. No, a mí no me había quedado tan. O sea, Bien. habíamos hablado un poquito de esto, pero. Lo que se te ocurrió ahora era sí. sobre el final y dijiste, bueno, había que pensar un poco más. Pero nada. Eso era eso. Claro, ya se los dejé para que lo piensen ustedes un poquito. Pero interesante, ¿no? Problema sencillito que dice algunas cosas. Bueno, vamos entonces a seguir. Un poquito más borroso, ¿no? ¿Cómo? Un poquito mejor borroso. Sí, se debe limpiar. No le pasó un alcohol. Pero tiene signos de vidas anteriores, ¿no? Bueno, vamos a ver algo. Ahora vamos a ver, vimos secciones picadas, vimos WKB. Ahora voy a ver otro tema que, vimos scattering, vimos WKB. Ahora vamos a ver otro tema que quizás alguno vio un poquito en el curso de licenciatura o, según me han dicho, no lo habían visto, que es perturbaciones dependientes del tiempo. ¿Ah? Una clase. Una clase. Bueno, y vamos a tratar de... En fin, todo esto lo vamos a ir uniendo a través de los problemas y el tipo de fenómenos que vamos a poder entender y atacar. Así que por eso voy a dedicarle un rato de la clase de hoy a perturbaciones dependientes del tiempo. La clase que viene creo que también vamos a seguir con esto. La idea es que yo tengo un hamiltoniano, problema, en general lo voy a poder escribir como un hamiltoniano que no depende del tiempo,
y del cual conozco sus estados estacionarios, más otro término que vamos a considerar una perturbación. Eso quiere decir que de alguna manera ese H' va a ser más chico que H0. ¿Sí? Pero H' y H0 son operadores, no son números, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que H' es más chico que H0? Bueno, uno podría decir los elementos de matriz. Bueno, pero todos los elementos de matriz, solo algunos. ¿Qué estás diciendo ahí? Una manera de llevar traza de esto es simplemente decir, bueno, consideremos que H' de t es un parámetro por una cierta función. Y llevamos la cuenta de cuántas veces ese parámetro aparece en nuestros cálculos. Si el hamiltoniano H' aparece una vez, vamos a decir que estamos tratando el problema de primer orden, o orden lambda. Si aparece dos veces, orden lambda cuadrado. Esto es algo que ustedes han hecho, ¿no? Gabriel, ¿y en cuándo te encontrás vos con potenciales o mejor dicho, hamiltonianos que cambien con el tiempo? Bueno, cuando sometes a un átomo a una onda electromagnética. De ahí en adelante, o sea, ya Hay varias cosas. En realidad la pregunta es al revés. ¿Cuándo tenés una perturbación constante? ¿Cómo la fabricas? Bueno, pones un átomo en un condensador. Puedes pensar que tengo, pero en general lo usual es tener perturbaciones dependientes del tiempo y más aún, en general, armónicas, o sea, sinusoidales, coseno. ¿Sí? Bueno, vamos a usar la notación de Dirac, de que Dirac lo usaron, ¿no? Sí. ¿Está bien? Entonces teníamos los estados estacionarios y n de H0. Y eso quiere decir que H0 por phi n me produce la energía E sub n0 por el mismo phi n. Y lo que sería la solución completa, no sé qué notación le dieron, es el estado estacionario por el factor de fase. La evolución de los Claro. sí. Esto es lo que da origen a la ecuación de estados estacionarios. ¿Sí? La ecuación Sería eso por phi n, ¿no? por fin. En realidad, este phi n también cumple esta condición, ¿no? La ecuación de Schrödinger es esta. Esta es la ecuación de mi sistema, de lo cual conozco algo. ¿Sí? Esta sería la ecuación de estados estacionarios, esta es la ecuación de Schrödinger. Entonces la idea es parametrizar la solución, ¿sí?, en una base de estas funciones de cuadro integrable para el sistema, que serían las funciones phi sub n. O sea, psi de t, escribirlo como combinación lineal de funciones por las funciones estacionarias. Si el problema no tuviera dependencia temporal, estas C sub n son constantes y toda la solución general es constante pero el problema tiene dependencia. Entonces ahora C sub n es una función de tiempo.
Y es más, si uno mira esto, y con un poco de fe, ¿sí? Uno diría, bueno, si este no estuviera, yo lo que vuelvo a encontrar acá es que la solución general es una combinación lineal de estados estacionarios. ¿Sí? Si inicialmente estoy en un estado estacionario y no hay una perturbación dependiente del tiempo, la solución va a seguir siendo esa. ¿Sí? Y voy a tener un C sub n que es 1, todos los demás son 0 y no hay evolución temporal. Pero ¿qué pasa si inicialmente tengo ese estado estacionario, un cierto n, ¿sí? Y nada más, y ahora tengo una perturbación pequeñita? Y bueno, uno esperaría que también el nuevo estado, el autoestado del nuevo hamiltoniano, que ahora es todo esto, tenga una dependencia temporal, pero que sea parecido al estado original en el que estaba. O sea, que esa evolución se haga con continuidad, no de una manera abrupta. No hay nada en la ecuación diferencial que marque que hay un cambio, digamos, nada que señale que debería haber un cambio muy abrupto en el estado físico. O sea, si yo tengo el átomo de hidrógeno en el primer estado excitado y prendo una perturbación dependiente del tiempo, ¿sí? Muy pequeñita, es cierto que H0 y los phi sub n ya no van a ser autoestados del hamiltoniano total, pero quizás sean parecidos, aunque ese parecido involucre uno está quieto en el tiempo y el otro puede hacer cosas en el tiempo. ¿Está bien? Esa es un poco la idea de base que tenemos acá. Entonces con esto, bueno, simplemente escribimos la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y simplemente tenemos que hacer la derivada, esta es una derivada total, ¿no? Esto último que dijiste de componer, ¿Sí? pusiste una fase porque esa sería la evolución. Porque esta es la evolución que yo conozco con Si que fuera me da H0. H0. Y esta dependencia en el tiempo tiene que ver... Que serían constantes si no estuviera Claro. Bien. Por eso adoptas esa manera para escribir. Sí. Digo, quizás puedo no escribir esto, pero entonces acá lo que me va, al final si hago cuentas, probablemente este factor de pase me aparezca por todos lados. Claro. En realidad acá separé lo que yo sí conozco, y pongo todo, para que dejar este factor de pase acá adentro, y acá pongo lo que en estos casos es la novedad del problema. ¿Está bien? Bueno, hago la derivada, que no lo voy a poder seguir haciendo. Sumatoria en n y h barra, hago la derivada, entonces me aparece c.n menos i sub n de 0 sobre h barra c sub n el mismo factor exponencial i sub n y del otro lado bueno, h0 más lambda, ¿no? O sea, sumatoria de n c sub n, el h0 cuando lo aplique a este me hace aparecer un d sub n 0. Y el lambda b de t me hace aparecer un c sub n lambda b de t. Y después me queda lo mismo siempre. Queda la misma cosa. Y es sub n 0 sobre h barra y sub n. ¿No? Entonces, como los phi sub n estos son bases, ¿sí? Entonces los coeficientes tienen que ser iguales y tengo entonces una serie de ecuaciones. Primero tengo cosas que se me van, ¿no? Que se me van. Bueno.
este i con este menos i, este h con este h, se simplifican, y me queda de sub n, c sub n, que es lo que tengo acá. Entonces este se va con este. ¿No? Ahora tengo entonces como única ecuación la sumatoria en n de c punto n menos lambda b de t c sub n. Perdón, pero ¿por qué se fue a H barra? Este h barra se va con este. ¿Y en el C punto N? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿Acá? O sea, porque abajo... Yo estoy simplificando este con este, ¿no? ¿Es esa la pregunta? Sería que acaba IH barra Claro. C punto N, es eso. Es, Ah, el IH barra, o sea, se cancela solo con el... El IH barra, sí. Ahí. Y bueno, esta es una ecuación para todos los coeficientes, para todos los seres, ¿no? Entonces, si acá multiplico por un gran particular, i sub m, ¿sí? Estos son números, acá hay un operador, entonces este primer término es simplemente hacer phi sub n con phi sub m, ¿sí? Entonces, dado que esto es delta de mn, porque vamos a poner los cortos normalizados, ¿sí? Este primer término simplemente me queda IH barra C punto M, bueno, vamos a pasar este para el otro lado, me queda igual a la sumatoria de n lambda C sub n este queda IH barras C punto M, porque n con m da la delta, ¿sí? Y el factor e a la menos i e sub m de 0 t sobre h barra. Y del otro lado tengo una suma en n, que acá no se me van cosas, ¿no? Y me queda un elemento de matriz que es phi sub m, h' phi sub m. Este h' era lambda de t que... ¿Ok? Entonces, acá tengo la fórmula que me permite calcular los c sub m de t. Y aún no aproximamos nada, ¿verdad? Ah. Esta es exactamente la ecuación de Schrödinger. Y C sub m de t va a ser entonces 1 sobre IH barra integral de 0 a t de, bueno, C sub n de t e a la menos i
Y esto, como recién señalaba, es sin aproximaciones. Equivalente a la ecuación de Schrödinger. De hecho, esto es prácticamente lo que uno hace en lo que se llama la representación de interacción. Okay. Quizás sí, acá estoy diciendo algo más que es C sub m de 0 es 0, si no tendría que haber integrado también. Y haber puesto C sub m de t menos C sub m de 0. Bien. Y H' Mn es el elemento de matriz de la perturbación con los autoestados esos estacionarios. ¿Por qué el CM de 0 es...? No, digo, Sí, ya entendí, la constante de integración es 0 de eso. claro, para escribir esto así, Sí, entendí. estoy asumiendo que se sube M. Y este es el elemento de matriz, ¿no? ¿Sería como que partís del vacío o algo así? No, parto de un estado que no estaba originariamente. Es simplemente eso. Si no pongo sesión de 0, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, digo, simplemente. Digo, acá lo que está implícito es que finalmente yo lo que voy a decir es originariamente estoy en un autoestado. Prendí la perturbación. ¿Qué es lo que me va a interesar? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que pase a otro estado? Entonces, ese otro estado, m, no estaba ocupado inicialmente. O sea, C sub m de 0, cuando no tenía la perturbación, era 0. Y por eso, implícitamente, digo, poner eso tiene que ver con ese uso que uno le va a dar. Entonces acá vemos algo muy interesante, ¿no? Solo van a contribuir, van a hacer conexión, van a tener contribución no nula, aquellos elementos de matriz que sean no nulos. O sea, que la perturbación conecte un estado con otro. ¿Está bien? Y entonces acá se pone en juego un montón de cuestiones por ejemplo, de simetrías que pueden ahorrar y que dan información y comprensión de mi sistema. Si estos tienen la misma paridad, por ejemplo, hablando de una simetría, que es una simetría espacial, si quieren pensar, si esta es una función de onda par y esta es una función de onda par, solamente que esta función de x, cuando lo escriba esto en la representación x, sea una función par, voy a tener un integral no nulo. Porque si voy a integrar en todo el espacio una función par por una función impar, eso da 0. Entonces ahí empiezo a tener lo que se llama la regla de selección, que en el momento angular aplica muchísimo. ¿Bien? Entonces, la matriz de la perturbación, de H' o de B, se usa el parámetro lambda, me dice a qué estado voy a poder pasar. Digamos, si ese elemento de matriz es 0 y no hay conexión, bueno, eso no va a contribuir en la ecuación y eso va a tener consecuencias sobre lo que yo vaya calculando. En general se define un W Mn como L sub m de 0 menos L sub n de 0 sobre H bar. O sea, de dónde estoy menos la energía a dónde voy.
Bien, y simplemente mirando esta definición, o sea, esta expansión, yo puedo definir lo que es la probabilidad de que al tiempo t esté en el estado C sub n, ¿sí? O la probabilidad de encontrar a mi sistema en el estado estacionario T sub n, simplemente como el módulo cuadrado del producto interno, ¿no? Y esto es el módulo de C sub n. Entonces voy a tener cosas que no tenía cuando tenía hamiltonianos que no dependen del tiempo. Y esto es, voy a tener probabilidades de estar en estados que dependen del tiempo. Antes no lo tenía. ¿Sí? O pasaba algo o no pasaba. Y alcanzaba con calcularlo en un instante. Las probabilidades dependientes del tiempo tienen que ver entonces con... Por supuesto, esta suma ¿cuánto da? Y bueno, esto da esto. ¿Cuánto tiene que ser eso? 1 se estoy asumiendo como asumimos siempre que la función está normalizada. Bueno, entonces ahora vamos a considerar una condición inicial particular, que es la que tiene más interés. Vamos a asumir que en t igual a 0 solamente o el sistema está en un cierto orden. Cierto estado acá, ¿no? Y a partir de ahí es que prendo la perturbación. Eso quiere decir que los C sub n a tiempo cero, ¿cuánto valen? 2 ceros menos 1 que es el K. Exacto. O sea, una delta diacrónica NK. ¿Está bien? Fíjense que esta ecuación es absolutamente equivalente a Schrödinger y esta ecuación la tengo que resolver. O sea, mi incógnita está en el primer miembro y en el segundo. Si quieren también es una ecuación integral. Acá lo ven como ecuación diferente, como un conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí, para todo, están todas vinculadas, ¿sí? Entonces una manera de calcular esto es hacerlo en forma iterativa. Esa vinculación entre todas las ecuaciones finalmente da una dependencia de los C sub m de t y que va a tener a todo orden en el lambda.
con el H'. ¿Sí? Porque cuando vaya... Bueno, es algo similar a lo que pasaba en Bohr, ¿no? Una manera de calcular esto es decir, bueno, hagámoslo iterativamente, quedémonos a primer orden en lambda o en el hamiltoniano perturbativo, que depende del tiempo. Entonces, ¿eso qué sería? Y bueno, sería acá, o acá, quizás acá sería más claro, poner los coeficientes a orden cero. ¿Sí? Entonces me queda que los E sub m son a orden 1 y el sistema queda resuelto. Entonces, a primer orden, en H' o lambda, ¿sí? En la ecuación diferencial o en la integral, la que quieran, pongo ese sería el primer paso para resolverlo iterativamente, como un desarrollo en H'. Entonces simplemente cuando hago eso, y bueno, este es un delta nk, o sea, me mata toda la suma en n y me queda uno solo. Me queda c.m de t es igual a 1 sobre IH barra. Se me va la suma. Me queda acá un E sub k menos E sub m, la I, omega mk, ¿sí? Porque el signo era este, ¿no? Mn, y acá está restando la energía m más la m. O sea que si acá me queda kn, esto es un E a la menos omega mk, omega k km. Entonces pongo mk, me quedo un signo más. Esta es la delta de Kronecker que mató lo que había, y acá me queda phi sub m, h', phi sub k. Y la ecuación queda mucho más sencilla, ¿no? Entonces sí, C sub m de t es igual a 1 sobre IH barra la dependencia H' de el tiempo T', entonces que estoy integrando, no confundir T con T'. Y si lo escribo así es que estoy pensando en que estoy pensando en una transición a otro estado. Si no, ahí tendría que restar un 1 y sería, bueno, la probabilidad de que a tiempo t el sistema quede en el mismo estado. Con esta fórmula es muy sencilla, es a primer orden y nos muestra que las transiciones son posibles si el H' conecta o tiene elementos de matriz entre el estado en el que partí y el estado al que voy a llegar. ¿Sí? O sea, si H', pensando en alguna simetría, como puede ser la espacial, es una función par, e inicialmente estoy en un estado par, y las transiciones solo voy a poder tenerlas a estados
con la misma paridad. En cambio, si H' es impar, entonces voy a poder tener transiciones a estados impares, porque es impar, impar, par. Esa integral va a ser distinta de cero. Y esto pasa en el momento angular. Los estados del momento angular son los armónicos esféricos. Bueno, la de momento angular en cualquier problema con simetría central, en cualquier potencial que depende solamente de la distancia. La parte angular, la de momento angular, son los armónicos esféricos. Y la paridad de los armónicos esféricos es la paridad de L. Si L es par, si L es impar, es impar. Entonces, si lo que hace la transición, un campo eléctrico, un campo magnético, tiene tal o cual paridad, voy a tener reglas de selección en el momento angular. Voy a pasar de un estado L igual a 0 y quizás no puedo pasar un L igual a 1. Tengo que pasar un L igual a 2. Y eso le pasa a los átomos en los decaimientos, ¿sí? Que son inducidos cuando uno los ilumina o los somete a una onda electromagnética, que depende del tiempo, ¿no? Entonces ocurren esas transiciones permitidas o prohibidas. ¿Ok? Bien. No sé si terminar. Esto lo vieron, quizás. Hasta acá deben haber visto. Si vieron una clase. No, habíamos visto. Me parece que la proporción es independiente. Sí, sí. Sí. Son independientes. Dependiente del tipo no hemos comentado. Era independiente, que hablamos algo del hidrógeno. Llegamos a hablar de. ¿Quieren seguir un ratito o quieren que cortemos acá? Yo no puedo opinar. Porque vos siempre querés cortar. No, porque yo llegué tarde. Ah, o sea, Yo no tengo problema. ¿Seguimos? sí, tenemos un ratito. Vamos a hacer un ejemplo que es muy bonito, que tiene muchas cosas. Este sería el lambda por el tiempo H. Primero, mi sistema es un oscilador armónico. Y la perturbación es un campo eléctrico, suponiendo que la partícula que es oscilador tiene una cierta carga, ¿sí? Pero vamos a suponer que esto es encendido con esta distribución de tiempo. Entonces, por un lado se entiende, tengo una partícula, un oscilador armónico, mi H0 va a ser el del oscilador armónico, eso es lo que sé. La perturbación es esta, esto claramente es una partícula cargada en un campo eléctrico en la dirección X, ¿sí? Pero además estoy diciendo, esto no va a estar prendido todo el tiempo, porque si no sería lo que ustedes estudian de perturbaciones independientes del tiempo, sino que lo voy a aprender gradualmente. Fíjense que esta fórmula, esta ecuación, esta función, es una función así, con un ancho característico, definan el ancho como quieran, ¿sí? Como que decae 1 sobre E, que yo que sé, con alguna fórmula de las cuales son aceptadas para definir los anchos. Eso estaba en un ejercicio también, discutir un poco eso. Y ese ancho, bueno, o es tau o es 2 tau, ¿no? Pero el asunto es que si en la definición tradicional, si t va de 0 a tau, esto cae de 1 a 1 sobre e, que es un tercio esencialmente. ¿No? En realidad el ancho este sería, con la definición usual, esto sería un 2 tau. Tau para
Pero claramente, si me alejo mucho de tau, si t vale 3 tau, eso es un e a la menos 9. 3 a la 9 ya es un número grande. Y así sucesivamente. Es como si no tuviera perturbación. ¿Quién es lambda? Primero, ¿lambda tiene dimensiones? En principio, No lo dije, pero cuando escribí B, supongo que tiene dimensiones de energía, ¿no? O sea que, acá implícitamente estoy pensando que lambda es un parámetro dimensional. ¿Dónde está acá? ¿Es la exponencial? No, claramente no es la exponencial. Y no sé dónde está. No hay siempre un lambda. Por eso elegí hablar del lambda o del h', digamos, porque no es evidente cuál es el lambda acá. El asunto es que para que esto lo pueda tratar a primer orden, lo que yo vaya a obtener tiene que ser pequeñito comparado con lo que tenía con el h0. De alguna manera es eso. Es como el criterio de convergencia con las manos que hiciste en la aproximación de Bohr. Digo, si yo tengo una serie que el segundo término es más chiquito que el primero, y por lo menos tengo alguna chance de convergencia. sí, Acá estás usando eso para justificar, digamos. La serie 1 sobre n cumple eso y diverge. Ajá. Diverge desesperadamente, a forma desesperadamente lenta, que es logarítmica. Si uno se siente a esperar, bueno, ojalá hacer otra cosa. Pero digamos, no solamente que el segundo término de más chico habla de una convergencia. Igual yo les comenté que todas estas series, las de teoría de perturbación, en general no son series convergentes, sino que son series asintóticas. Eso quiere decir series que dan bien hasta un cierto orden y a partir de un cierto orden se empiezan a despegar de lo que es el resultado exacto. Suponiendo que uno lo conozca, en muchos casos no lo conoce, ¿no? Pero las teorías de perturbaciones dan una imagen a veces o por un lado rápida o por un lado muy pictórica de cómo evolucionan las cosas en los sistemas. Entonces, no nos preocupemos por la convergencia total. Pensemos siempre que vamos a resolver los cursos. Vamos a pensar que inicialmente está en el estado de mínima energía. ¿Ok? Vamos a ver a calcular calcular la probabilidad de encontrarlo al sistema en el primer estado excitado, en el segundo estado excitado, a tiempos grandes. ¿Puedo repetir el comentario que hiciste? Porque me quedé pensando ahora que estos desarrollos perturbativos no son convergentes, sino asintóticos. En general, hay las series que aparecen en física no son en muchos casos, sobre todo en desarrollos de teoría de perturbaciones, no son series convergentes, sino que son series asintóticas. Eso quiere decir que hasta un cierto número de orden en desarrollo se acercan a la solución correcta y después empiezan a diverger y apartarse de ese desarrollo perturbativo de un resultado que se acerque al resultado exacto. Sí, usualmente los cursos de matemáticas no se ven, o en algún lugar quizás se estudien series asintóticas. Es un tema muy divertido. N, el autoestado del oscilador armónico, entonces H0 es P cuadrado sobre 2M más un medio de KX cuadrado. Voy a tener estado Cn y E sub n
vemos S sub n de t, tenemos exactamente la situación en la que estábamos. ¿Sí? Vamos a pensar qué es inicialmente. A veces inicialmente es el tiempo igual a 0. ¿Sí? No necesariamente inicialmente tiene que ser tiempo igual a 0. Pensemos que inicialmente significa cuando no estaba la perturbación. ¿Sí? Vamos a pensar que eso, en términos de esta situación que tengo, es un tiempo muy negativo. Entonces yo estaba ahí, no pasaba nada, y vino alguien y empezó a girar la perillita. Entonces el tiempo inicial podría ser el menos infinito, ¿no? Escribimos eso, queda la I. Y bueno, MK es bien fácil, ¿no? Es omega. M menos K. Este es eso. Estoy escribiendo de esta forma. Y acá que tengo que poner, y bueno, T', y el elemento de matriz, ¿sí? Al estado final, la perturbación, T' cuadrado sobre T cuadrado, N. Acá quizás podemos poner H'. Y K, sería este, ¿no? En vez de sí, acá habíamos dicho dm esto acá. O sea, el estado inicial es el K, ¿no? Sí. El K es 0, entonces es el estado base. Entonces se sube a primer orden es 1 sobre I h barra, que era el menos infinito a t, y a la I omega T'. Y acá ya podemos poner lo que queramos, ¿no? O sea, vamos a sacar el Q y el E. Y el X no lo vamos a poder sacar. En todo caso vamos a poder sacar el T' cuadrado sobre el T cuadrado. Y acá nos va a quedar este elemento matriz. Bueno, ¿para qué M's? A ver, esta tampoco es la pregunta es, después que se fue, prendí la perturbación, finalmente se fue. ¿Cómo está el sistema? ¿Dónde estaba lo que tenía? ¿Se quedó en el estado base? ¿Pasó a estar excitado? ¿Sí? O sea que en realidad lo que me está preguntando es ¿qué pasa cuando se va la perturbación? O sea, en masa infinita. O sea que es esta misma integral a masa infinita. Acá me faltó diferenciar T'. Acá no hay tiempo. Lo puedo sacar. Y la integral que hay que hacer es esta. ¿Por qué antes no podía sacar eso para afuera? Y no lo saqué, no quiere decir que no pudiera. Simplemente no me encuentro que lo podía hacer. ¿Está bien? Sí. Bueno, acá tenemos
integral. Y por otro lado tenemos que calcular esto, ¿no? Tengo que usar los operadores. Sí, acá podemos usar los operadores a dar. ¿Cómo se hace la integral de arriba? Completando cuadrados es una integral gaussiana, ¿no? Es una integral gaussiana, pero tengo argumentos imaginarios, ¿no? O sea, es una integral en plano complejo. Se puede hacer igual. Tenéis un tema, lo hice hace relativamente poco. Digo, hay que trasladar en el plano complejo. Espera, completás el cuadrado y haces un cambio de variable complejo y sale, ¿no? No sé si así nomás, pero en principio la tengo en el eje real, ¿sí? Es justo. Y probablemente pueda hacer algún circuito y Claro. por arriba o por abajo, yo qué sé. Yo voy a poner el resultado, ¿ok? Raíz de pi, tau, e a la menos m cuadrado, l cuadrado, al cuadrado sobre 4. Bueno, y esto queda. ¿Qué estados están conectados con el operador X en el oscilador armónico? Más allá de los números que los podemos ver en el cuaderno, simplemente pensar eso. Perdón, ¿cuál era el nombre? ¿Qué estados pueden tener elementos matriz distintos de cero entre el estado base, cuando el operador que tengo aquí es el operador X? ¿El operador X qué era? En términos de operador de creación y destrucción. Era La resta. la suma o la resta. Una suma o una resta. Sí. Entonces, M puede ser 2. No. ¿Qué puede ser? No, porque necesitaría un Dos. A o una DAGA al cuadrado. Ah, son los. Solo un. Entonces es solo el M igual a 1. Los M son combinaciones de cosas que están a distancia 1 o 2, ¿ves? Y digo, si el X es una combinación lineal de A y A DAGA, Claro. M no puede ser 0, porque el A me lo baja y Sí. la DAGA me lo sube. M puede ser 1, sí, porque el que me lo sube funciona. Pero no puede ser 2, no puede ser 3, no puede ser 4. Entonces este es un... Solo lo puedes encontrar actualmente en el estado En el- Ah. Esa es una delta de M1 por un numerito y este es el que voy a poner. Ah, ya entendí. Acá, esto es masa, ¿no? Elegí justo M, no quedó la masa. Tengo una pregunta. ¿Sí? Yo esperaba que, obviamente, el primer estado excitado fuera de mayor probabilidad y todos los demás decayeran, y quizá decayeran bastante rápido, porque básicamente la perturbación, o sea, como que decae muy rápido y no tiene tiempo a llegar a estados más grandes. Pero ¿por qué solo la primera? Más allá de por qué da la cuenta, digo, hay algo que me pueda meter en la cabeza como para interpretar Y eso. bueno, que la perturbación es demasiado X. pequeña. No, es X, no es la intensidad de la perturbación, es X. Esto es a primer orden. Ah, ok. A primer orden es X. A segundo orden, si yo hubiera hecho este desarrollo, ahora agarro este, lo vuelvo a meter en las ecuaciones
y entonces tengo C punto M igual a una expresión en que ahora me aparece esto, más me aparece todo lo demás que tenía, voy a tener H' dos veces y voy a tener mi sistema planteado segundo orden en H' o en lambda. En ese caso, y bueno, quizás me empiezan a aparecer cosas con X cuadrado y puedo tener entonces transiciones. Pero ya es a segundo orden, si la perturbación es pequeñita. Claro, entonces sí tiene que ver en cierto sentido con que la perturbación es muy chica. Porque Sí. en cuanto a la validez de esta aproximación. Y si yo me estoy quedando a primer orden, estoy diciendo que la perturbación es muy chica. Lo que pasa que el comentario que yo les hice es, no se ve claramente dónde está el lambda acá dimensional. ¿Sí? Ahora después lo podemos discutir eso, que es bonito, creo. No, perdón, estoy ya al cuadrado. No, quedan raíces. Bueno, entonces queda P sub 1 en masa infinita. La probabilidad de que estando en el estado base, finalmente esté en el estado. Y bueno, es lo que tengo ahí, ¿no? Es Q cuadrado sobre H barra cuadrado. Este al cuadrado, que es un H barra cuadrado sobre 4m2 omega 2. ¿Sí? Y ahora tengo la integral al cuadrado, que es un pi tau cuadrado que a la menos m cuadrado m es 1, ¿no? No es la masa, ¿no? Y al cuadrado, entonces en vez de 4 me queda un 2. El segundo término no estaba ya al cuadrado. Este estaba bien, es así. Claro, entonces abajo. Entonces no habría que este tenerlo. es un 2. Gracias. Gracias. Entonces esto queda Q12 sobre 2mh barra omega. Tengo un pi, tengo un tau cuadrado, tengo un e a la menos omega tau 2 sobre 2. Y P sub 2, P sub 3, vale 0. Todo esto a primer orden en la perturbación. ¿Ok? Acá surgen varias cosas que yo creo que son interesantes. Primero, P sub 1 es menor que 1. Es una probabilidad, ¿no? P sub 1 es menor que 1. La probabilidad es. En el estado inicial yo tengo un sistema que tengo probabilidad 1 de estar en el estado base. Sí. En el estado final, lo único que tengo es P sub 1. Todas las demás son 0. Y eventualmente P sub 0. P sub 0 tampoco, porque el X no conecta Tienes razón. con el 0. O sea, acá podemos poner P sub 0. Vamos a ponerlo así. Hay una pregunta menos. Ok. Bueno, tengo una exponencial negativa, pero tengo todos estos números. ¿De qué depende de que esto sea menor que 1? Esto siempre ayuda, digamos. Lo que va a tener que ser menor que 1 es esto. ¿Sí? Entonces, lo que voy a necesitar
evitar es que Q, E, tau sea mucho menor que MH omega. ¿Sí? Acá tengo cantidades que dependen de mi sistema y acá tengo cantidades que dependen de la perturbación. Entonces, en este sistema, que esto sea una perturbación, iba a ser esto. Lo que me asegura que los números que yo saco son pequeños es que esto sea menor que esto. ¿Sí? Lo podría haber planteado de entrada en términos de energía. ¿Sí? Podría haber dicho, bueno, quiero que esto sea menor, aunque esto no tenga sentido, vamos a ponerlo entre comillas porque son operadores. Quiero que H' sea menor que H0. ¿Y qué significa? Y bueno, ¿qué magnitudes tiene? Y este tiene magnitudes H omega. Y esto va a tener que ser mucho más grande que ¿qué? Y que QE H' viene QE, esto que es una cantidad que es menor que 1, digamos, entonces no lo voy a poner, y X, pero X también es un operador. ¿Qué pongo en vez de X? Y bueno, las cantidades, yo pondría en vez de X las cantidades que me da X, que sería esto, ¿no? El operador X siempre va a producir estos factores. ¿Está bien? Acá me faltan cuadrados, ¿no? Sí. Ahí va. Esta es simplemente la consideración que asegura que 1 menor que 1. Habría que hacer un análisis numérico más cuidadoso, digamos. Pero digamos, claramente Sí, si esto es menor. Vamos a compararlo con esto otro que estamos encontrando. ¿Sí? Esto me está diciendo que Q12,2 tiene que ser mucho menor que h barra cuadrado, omega cuadrado, m cuadrado, omega cuadrado sobre h barra. No, m omega. Pasé esto para elevar al cuadrado, ¿no? O sea, h barra omega me queda y m omega. Esta es en realidad la condición, el lambda es pequeño, digamos. ¿Sí? Esta es la condición equivalente a lambda es pequeño. O que tenga una perturbación. Fíjense que esta no es lo mismo que esta, ¿no? En realidad el tau casi que lo podríamos haber dejado fuera de este análisis, porque esta función, por más que acá tenga tau al cuadrado, tiene esta amortiguada por tau. Entonces esta no va a ser nunca una función grande de tau, va a ser un número a lo sumo. Quizás la consideración la podremos haber hecho acá y sacar este. En fin, hay que refinarlo un poco para estudiar mejor eso, ¿no? Y entonces me hubiera quedado que Q cuadrado al cuadrado es menor que m h omega.
de dimensiones también ahí, ¿no? O sea, acá no puedo tacharlo simplemente. Es una cuestión de cantidad con dimensiones. Acá están las dimensiones con tiempo. Y bueno, ahí tengo la condición en las que para un oscilador armónico de masa m y frecuencia w, esa perturbación es efectivamente una perturbación. Alguien había dicho, bueno, que la carga sea muy pequeña. Bueno, ¿qué quiere decir una carga pequeña? Si finalmente las cargas están cuantizadas. ¿Cómo le pedimos a un electrón que tenga carga pequeña? Tiene carga 1. Nuestra variable ahí es el campo eléctrico. Y bueno, el campo eléctrico tiene que ser menor que eso que está ahí. ¿Sí? Si ustedes tienen al electrón en una órbita y es una órbita estable, y probablemente moviéndose cerca de ese mínimo, el potencial restitutivo es un potencial cuadrático. En el sistema que sea. Eso se llama desarrollo de Taylor, ¿no? Sí. Si estoy en un mínimo, a primer orden no tengo contribución, tengo término a segundo orden, y tengo entonces un potencial cuadrático. Y entonces tengo un omega. Sí. Y entonces yo, para ver hasta qué campos eléctricos puedo usar estos resultados, y bueno, tengo que hacer esa cuenta. Un último comentario de esto. Vieron que es interesante este análisis el potencial es pequeño, ¿no? Hay que ponerlo siempre en un contexto. O el lambda es una cantidad chiquitita. Simplemente el campo eléctrico da. ¿Qué pasó con la probabilidad? Arranco con una probabilidad 1, tengo algo que no tengo. Entonces la suma de esta probabilidad no va a dar 1. Ni a segundo orden ni a tercer orden. Porque a segundo orden y a tercer orden tengo estos parámetros que son pequeñitos, aún más pequeñitos. Y además un término en e cuadrado no va a poder compensar un término en e a la cuarta. Nunca. Son cantidades linealmente independientes. ¿Dónde está la conservación de la probabilidad? ¿Qué pasó? ¿Se fumó? O sea, se pierde al cortar el segundo orden. No, porque a ningún orden la vas a tener, porque es lo que decía recién. Al orden siguiente, P1 va a cambiar en una cantidad como esa al cuadrado probablemente, y P0, P2, P3 iban a tener una contribución a primer orden, de orden en cuadrado, que igual van a ser muy pequeñitas. Nunca va a sumar uno. ¿Dónde está la conservación de la probabilidad? Pero para todos los órdenes no tenés en todos los niveles contribuciones pequeñas, ¿podrías sumar y convertir? No entiendo. Podría dar, pero está el argumento eso que te digo, ¿no? Que estás sumando cosas en un parámetro. No vas a poder hacer que una serie en lambda sume 0, digamos. O sea, no puedes compensar un lambda cuadrado con un lambda si el lambda es muy chiquitito. Sume 1. Acá hay algo que es evidente que está planteado desde el principio. No tengo conservación de la probabilidad. Estoy introduciendo energía en el sistema a través de un potencial que depende del tiempo. Igual que mecánica clásica. Si yo tengo un hamiltoniano que depende del tiempo, no tengo conservación de energía. Entonces mi sistema H0, sí, todo muy bonito, conserva las probabilidades, las energías, tengo los estados estacionarios. Los estados estacionarios es la conservación de la energía en mecánica cuántica. Acá, si tengo un potencial que depende del tiempo, olvídense de la conservación. ¿Sí? Hay alguien que está tomando energía del sistema y haciendo cosas. En esas interacciones se va la probabilidad. ¿Okay? ¿En qué sentido? Déjame ver si entiendo, ¿no? O sea, puedo entender que la distribución de probabilidad en el espacio es una función no constante, pero igual si tenés normalización a todo tiempo. Igual no es lo que estás diciendo. O sea, para ir... No, la función de onda puede estar normalizada, yo qué sé, pero digo, la energía no se conserva. Okay.
Punto. O sea, tengo un problema dependiente del tiempo, no lo tengo que convencer, la energía no se conserva. Claro, pero ¿en qué contexto estábamos hablando de conservación de la probabilidad? Se Y había bueno, dicho que cuando ustedes todo lo que han hecho en mecánica cuántica eran sistemas independientes del tiempo. ok, ¿y qué es lo que notamos al principio de la conservación? O sea, de que las probabilidades van... Es para... Que la función estaba normalizada. Que la función de onda estaba normalizada. Pero no eran probabilidades de transición. No eran probabilidades de transición. Era la suma de los coeficientes al cuadrado. Ah, ok. La función de onda está normalizada. A ver, acá tenemos sistemas que dependen del tiempo, no se conserva la energía. No pasa nada. Bien. Otra cosa, ¿qué pasa si el potencial lo introduzco muy lentamente? Si esa perturbación, ¿qué parámetro tendría que variar para que el potencial se introduzca muy lentamente? ¿Y el tau, no? El tau. ¿Qué pasa si el tau es muy chiquito? El potencial, Con la delta. en un momento, ¡pum!, explota uno y después se va. ¿Sí? O sea, si el potencial es abrupto, ¿qué me está dando esto? ¿Qué resultado me está dando esto? Si tau vale 0. Esencialmente tau vale 0. ¿Qué lo? P son 0. Ya el P1 es 0. O sea, no hay probabilidad de transición. Pero digamos, ¿a qué nivel afecta esto? O sea, Si el potencial, si la perturbación le introduzco instantáneamente y tiene un tamaño pequeñito, no se entera. no va, Claro. este sistema no se va a enterar. Esto no es un teorema, ¿no? Pero bueno, hay algunos teoremas similares en teoría de perturbaciones dependientes del tiempo que se llama aproximación súbita o aproximación adiabática. Súbita quiere decir un poco esto que estamos discutiendo. Para que hubiera efecto tendría que la altura aumentar también. Y bueno, pero si la altura aumenta, quizás ya no es perturbación también, ¿no? Claro. O sea, una perturbación delta, Sí. que está escrito en todos los libros, pero es un límite complicado. A ver, el otro extremo. Hablemos de el campo eléctrico encendido muy lentamente a través de la función esa, a la menos t cuadrado sobre t cuadrado. Tampoco te enteras. Eso sería tau, Infinito. Bueno, muy grande. tau muy grande. ¿Y qué da la probabilidad? También 0. También 0, ¿no? Porque W no puede competir. Tau muy grande quiere decir, fíjense acá está muy claro que quiere decir tau muy Mucho grande. más Quiere decir tau mucho más grande que 1 sobre omega. ¿Sí? Mm. Vamos a escribir eso. Entonces, P1 tiende a 0, pero P0 sigue siendo 0. y no, ahí P0 va a ser 0. Pero a ver, este elemento de matriz sigue siendo 0. Ahí probablemente ahora lo vemos. Vamos a hablar de la dialéctica. A ver, y antes de que se... el hecho entonces de que las probabilidades no sumen 1, lo interpretamos como... Y bueno, la energía no se conserva y no se va a conservar tampoco la probabilidad. Digamos. Esta suma de probabilidades no nos va a dar 1. O sea, ahí no puedo analizar mi sistema sin analizar también qué le pasa al campo eléctrico o al que hizo el campo eléctrico. Yo no tengo un sistema aislado en el cual tengo claro. todo incluido, sino que tengo una interacción entre dos objetos. Es que, Y no puedo hablar de las probabilidades de que uno se conserva cuando ese uno está en interacción con ese otro. Sí se van a conservar las probabilidades de todo el conjunto. Y sí, no sé qué significa Bueno. las probabilidades de todo el conjunto, pero digamos, esta sola es así, es mirar un pedazo del problema. Esto significa la perturbación, ¿no?
se introduce muy lentamente. Entonces tau es mucho más grande que 1 sobre omega, que los tiempos característicos de mi sistema. ¿Sí? O sea, cuando mi sistema va y vuelve muchas veces, esencialmente está sintiendo un potencial constante. ¿Sí? Porque el periodo es 2π sobre omega. Entonces, si esto crece, digo, se introduce en escalas de tiempo mucho más grandes, yo tengo PP1 en DC. Lo cual quiere decir que si inicialmente era psi de 0, luego de la perturbación psi también sigue siendo psi 0. O sea que si yo lo introduzco lento, ¿sí? En el medio, cuando está la perturbación encendida, y bueno, van a pasar cosas, ya no tengo el Hamiltoniano H0, voy a tener otra cosa, otro autoestado, pero finalmente, aparentemente, lo que está mostrando esto es que Φ0 va a acompañar con continuidad, ¿sí?, la introducción de la perturbación. Y esto sí es un teorema, se llama teorema diabático, que dice que si yo introduzco suficientemente una perturbación, después quizás lo veamos un poco más, el autoestado va a seguir siendo si estaba en un autoestado del Hamiltoniano H0, finalmente a tiempo t también va a seguir ocurriendo eso. Y va a haber una continuidad. Eso lo quisiste usar para una demostración y fue que no te creímos. ¿Cómo? Esto lo hablamos, ¿no? En algún momento comenté, porque yo digo muchas cosas. Sí, no puedo. Hablé, creo, del teorema diabático en algún momento. Bueno, este es un ejemplo muy cortito, muy bonito, sencillo, que tiene muchas cosas para pensar. O sea que la conclusión es que, como no hace transición en ningún estado, No hace transiciones. tiene que seguir en el estado en que arrancó después Sí. de que apagás. Sí. Pero claro, a un tiempo finito t, no tengo H0, tengo H0 más esto. Claro. Entonces, no es un autoestado. Los autoestados son de Hamiltoniano total. ¿Está bien? La energía no va a ser la energía de sub cero, va a ser energía más algo que depende del tiempo, va a ser una función del tiempo probablemente. Claro. Bueno, cortamos unos minutitos ahora sí, ¿no? Bueno. Dale. ¿Estaba prendida? Estoy tirando el rojo.